El tren entró chirriando en la estación de Stillwater justo después del mediodía, levantando polvo por todo el andén donde nadie esperaba ni nadie saludaba. No era un pueblo donde la gente llegaba. Era un lugar que dejaron atrás. Pero cuando el último coche se detuvo con un silbido, apareció una figura tambaleándose, joven, aturdida y vestida de blanco, algo que no pertenecía ni a la tierra ni a la hora. No llevaba abrigo, aunque el viento soplaba fuerte. Sus botas estaban cubiertas de barro. Su velo se rasgó y no contenía nada. Sin bolsa, sin escolta, sin dirección. Solo un papel arrugado en su puño y pánico detrás de sus ojos. Ella subió a la plataforma, miró a su alrededor como si buscara a alguien y luego se desplomó. Elijah Rohr fue el único que se movió. Ganadero de profesión, tranquilo por naturaleza, solo vino a controlar un envío de sillas de montar por la nieve. Pero la visión de la muchacha cayendo como una rama rota lo atrajo hacia adelante antes de que su mente pudiera reaccionar. La alcanzó en 3 pasos y cayó de rodillas. Sus labios estaban azules, su piel pálida bajo la suciedad y los moretones. «Señorita», preguntó, tocándole el hombro suavemente. Ella abrió los ojos de golpe. «No dejo que me encuentren», susurró con la voz ronca. «Por favor». Y luego ella desapareció otra vez, respirando apenas. El jefe de estación salió y frunció el ceño. «¿Quién es ella?». Elías no respondió. La levantó con cuidado en sus brazos, ignorando las escaleras de los 2 pasajeros y del anciano que barría la cubierta. Ella no pesaba casi nada. Podía sentir cada hueso. «La llevaré», dijo simplemente. «Eso es asunto tuyo», murmuró el jefe de estación, volviendo a entrar. Elijah no miró atrás. La llevó a su carro, la tendió sobre las mantas de lana y ató la lona para protegerla del viento. No le preguntó su nombre, ni de dónde venía, ni por qué llevaba un vestido de novia sin ningún novio a la vista. Simplemente condujo, firme y silencioso, hacia el rancho que una vez fue de su padre y que ahora estaba vacío pero cálido. Esa noche, mientras ella dormía en la habitación de invitados, él se sentó junto al fuego, mirando el papel que se le había caído. Era un billete de tren. Solo ida, Stillwater, pagado en su totalidad. Pero el nombre del billete no era el suyo. Le dio la vuelta. En el reverso, escritas a toda prisa, había 4 palabras. «Él no es quien crees». Elijah se recostó en la silla, el fuego crepitaba suavemente. No sabía quién era, pero algo se lo decía. Ella tampoco. Se despertó en una cama que no era suyo, bajo una colcha que olía a cedro y ceniza, con la garganta seca y dolorida. La ventana a su lado estaba entreabierta lo justo para dejar entrar el viento. Y durante un largo instante, no se movió, no se atrevió. Aún le temblaban las manos bajo las sábanas, pero su primer instinto fue revisarse los pies, que seguían allí. Sus zapatos, embarrados y rotos, descansaban cuidadosamente cerca de la puerta. Su velo estaba doblado sobre un taburete. No faltaba nada, y aún así se sentía vacía. Voces resonaban débilmente. Botas sobre leña, una tetera traqueteando en una estufa. Se incorporó lentamente, con la espalda dolorida, las muñecas magulladas. El vestido ahora se sentía más pesado, empapado de arrepentimiento. Se deslizó fuera de la cama y caminó de puntillas por el pasillo, siguiendo el olor a pan y fuego. En la cocina estaba el hombre que la había cargado, más alto de lo que recordaba. Hombros anchos, cabello oscuro, las mangas arremangadas porque necesitaba la masa como lo había hecho todas las mañanas de su vida. Miró por encima del hombro sin sorprenderse. «Deberías haber dormido más», dijo simplemente. «No vine aquí a dormir», respondió ella, con su voz. «No viniste aquí en absoluto», corrigió. «Te caíste». Ella lo miró fijamente, sin saber si agradecerle o correr. «No preguntaste mi nombre. No parecía que quisieras compartirlo». «No lo quiero», dijo ella. «Porque no es mío». «Ya no». Se giró, se limpió las manos y le sirvió el té sin preguntar. «Entonces no lo digas. Vuelve a empezar». Ella lo observó en silencio. La mayoría de los hombres que conocía ya habrían hecho una docena de preguntas, exigido explicaciones, asumido la responsabilidad.
Pero este hombre, este desconocido, hablaba como si su silencio fuera algo sagrado. Necesito irme por la mañana, dijo finalmente. Me buscarán. Entonces tienes esta noche, dijo él, para descansar o para decidir qué tipo de mujer serás cuando lo hagan. Ella parpadeó. Hablas como alguien que alguna vez corrió. Él no respondió. Simplemente le dio el té, tibio y constante. Lo tomó el sábado y por la primera vez desde que se había subido al tren equivocado y se había metido en la vida del hombre equivocado, no se sentía perseguida. No del todo. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Ilaiche, dijo él. ¿Estás casado?, preguntó ella. No. ¿Por qué no? Nunca conocí a nadie que me necesitara. Dio un sorbo de té lentamente, con la mirada fija en él. ¿Y si dijera que sí? Ilaiche no se inmutó. Entonces preguntaría qué nombre quieres que aparezca en el papel. Sonrió levemente. Algo nuevo se removió en su pecho. Todavía no sabía quién era. Pero ahí, tal vez lo descubriría. El golpe llegó antes del amanecer. 3 lentos golpes contra la puerta de madera que hicieron que los caballos se estremecieran y el perro gruñera desde debajo del porche. Ilaiche ya estaba partiendo leña detrás del granero cuando se quedó paralizado a mitad del columpio. Nadie salía tan temprano a menos que significara problemas. Caminó hasta el borde del granero y vio la silueta. Un hombre a caballo vestido de lana negra. Su postura demasiado erguida, demasiado cuidadosa. No era un viajero, ni un vecino. Era el tipo de hombre que había cabalgado demasiado lejos con muy poco polvo en el abrigo. Ilaiche no saludó, no se movió, solo observó. El jinete golpeó el res, acercando el caballo a la puerta, pero no desmontó. Busco a una chica, dijo con voz monótona. Llegó en el tren de Stillwater, vestida de blanco. ¿Ves a alguien? Ilaiche se apoyó en el poste y negó con la cabeza lentamente. El tren no paró aquí, y estás 3 colinas demasiado al oeste para la carretera principal. El hombre lo observó. ¿Seguro? Hay muchas chicas por ahí, respondió Ilaiche. Pero las de blanco no suelen correr hacia ninguna parte. El hombre sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Es frágil, está confundida, la familia está muy preocupada. ¿Le harías un favor si me indicaras el camino correcto? ¿Tiene un nombre?, preguntó Ilaiche. Muchos, dijo el escritor, pero solo uno al que se supone que debe responder. La mandíbula de Ilaiche se tensó. Bueno, entonces, dijo, será mejor que averigües cuál es antes de pedirle ayuda a desconocidos para que te la traigan. El hombre entrecerró los ojos lo justo para confirmar lo que Ilaiche ya sabía. No era de la familia. Era un comprador, o peor aún, un mozo de cuadra, de los que pagaban en oro y creían que eso significaba propiedad. Tras una larga pausa, el jinete giró su caballo. Si la ves, gritó por encima del hombro, dile que tiene una oportunidad más. Después de eso, dejamos de ser educados. Desapareció colina abajo, dejando solo huellas de cascos y polvo. Ilaiche esperó a que el sonido se apagara antes de regresar a la casa. Ella ya estaba en la cocina, con el pelo recogido y las mangas arremangadas, amasando como si perteneciera allí. «Vino, ¿verdad?», preguntó. Ilaiche no mintió. No ha terminado de buscar. Ella sostuvo su mirada. Yo tampoco. ¿Estás segura de esto? Huí de un hombre que dijo que me protegería. No has dicho ni una palabra, y nunca me he sentido más segura. Ilaiche le entregó una toalla limpia, rozando la suya con su mano. Entonces tal vez el silencio sea el único juramento que necesitaba hacer. Afuera, el viento arreció. Adentro, algo tácito se ancló entre ellos. Peligro, sí, pero también elección. Ella se sentó al borde de la cama esa noche, mirando el billete que él había encontrado en el bolsillo de su falda. El nombre impreso era Clara Bell Morton. Un nombre que conocía demasiado bien porque no era el suyo. No legalmente, no por sangre. Lo había pedido prestado, rogado y pagado con una mentira. Lo había tomado cuando la verdadera Clara se echó atrás la noche anterior al tren. El mismo vestido, el mismo velo, el mismo destino.
Un ranchero en el valle de Denton ofrecía tierras, seguridad y una nueva vida a la novia ideal. Clara se había acobardado. Se había desesperado. Así que aceptó el vestido, el nombre y la oportunidad. Pero el hombre que la recibió en la estación de Denton no se parecía a lo que decían las cartas. No había sonreído. Le había apretado demasiado la muñeca. La había llamado por su nombre como si le perteneciera. Y cuando ella le dijo en voz baja, de camino a su propiedad, que no era Clara Morton, él se rió una vez y dijo, «Ahora sí lo eres». Esa noche, salió descalza por la ventana de su cabaña, con el velo aún en la cabeza, y caminó 6 kilómetros por la nieve hasta las vías del tren. Tomó el tren equivocado en la dirección correcta, se cayó en Stillwater y cayó en los brazos de Elaine. Ahora aquí estaba, a salvo, pero no, libre, cálida, pero aún temblorosa. Oyó pasos en el porche y metió el billete debajo de la almohada. Elaine estaba en la puerta. No hizo preguntas, solo me ofreció una cajita. La encontré detrás de la cómoda. Dijo, «Mi mouse». La abrió con cuidado. Dentro había un anillo. De plata, sencillo, antiguo, pero pulido. «¿Me ofreces esto?», preguntó en voz baja. «Todavía no», respondió él. «Solo digo que es tuyo si necesitas usarlo para engañarlos y ganar tiempo. Paso cualquier nombre que quieras llevar mañana». Bajó la mirada hacia el anillo y luego la levantó hacia él. «¿Y si ya no quiero mentir? Pues no. ¿Y si todavía no estoy segura de quién soy?». Elaine esbozó una leve sonrisa. «Entonces empieza por quién no eres». Su respiración se entrecortó. «No soy Clara Morton». «De acuerdo», dijo. «Entonces, quienquiera que seas, estás en mi casa y no te pido que te vayas». Dejó el anillo sobre la mesa, aún no lista para ponérselo. Eso, pero tampoco lo apartó. Por ahora, era suficiente. Afuera, la nieve volvía a caer, y por primera vez, se sintió menos como una amenaza y más como una página en blanco. No había pronunciado su nombre en voz alta desde la noche en que huyó. Pero ahora, mientras observaba la nieve acumularse contra la ventana del granero y Elaine dormía junto al fuego, lo susurró a la oscuridad. «Henry». Solo decirlo le revolvía el estómago. Al principio no había sido cruel. Esa era la trampa. Había sido amable, incluso encantador, hasta que ella firmó la carta, hasta que le pagó al hombre que organizó su matrimonio. Después de eso, la observó como una posesión, como algo comprado y entregado. Le decía qué ponerse, cuándo hablar, a quién agradecer, y cuando dudaba, su voz se volvía fría. Entonces llegaron los moretones. Al principio leves, palabras que escocían, luego dedos que se lastimaban, luego silencio. Solo se había quedado una semana, pero esa semana había sido suficiente para robarle su nombre, su voz y casi su vida. Y sin embargo, había dejado algo atrás. Una carta escondida bajo el suelo de la pequeña cabaña que él planeaba compartir con Clara. No era para él. Era para la verdadera Clara Ara. Una advertencia escrita a mano y temblorosa. «No es lo que crees. Corre. Si la recibes a tiempo, corre». Pero Clara nunca llegó. Y ahora ella, la chica sin nombre, soportaba el peso de ambas historias. La tetera silbó de repente, haciéndola retroceder bruscamente. Sirvió el té y se acercó al fuego donde Elaine se removía bajo su manta. «Malas pesadillas», murmuró él, con los ojos aún cerrados. «No», dijo ella, solo recordando. Se incorporó lentamente. «¿Quieres hablar?». «No», susurró. «Pero creo que lo necesito». No dijo nada. Solo esperó. Ella se lo contó todo. El nombre falso, el cambio, la cabaña, la advertencia. La noche en que huyó descalza. Le temblaba la voz, pero no se detuvo. Cuando terminó, él guardó silencio durante un buen rato. Luego dijo, «Dejaste atrás la clase de verdad que salvó a alguien». «Otra cosa». Ella parpadeó y le dijo, «Pero no me salvó. Quizás no entonces, pero te trajo hasta aquí». Miró fijamente el fuego, con los ojos brillantes. «Ni siquiera sé qué es esto». «No es un destino», dijo Elaine. «Es un comienzo».
Se levantó, caminó hacia el pequeño armario y sacó un libro de contabilidad nuevo. El que usaba para los registros del ganado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella. Pasó a la primera página y escribió una frase. Nombre. Luego le entregó el lápiz. No me debes tu pasado, dijo. Pero si quieres, puedes escribir tu futuro. Ella miró fijamente la línea en blanco durante un largo rato. Luego, con dedos temblorosos, comenzó a escribir. No Clara, no lo que le dieron, sino el nombre que la había esperado todo el tiempo. El viento cambió a la mañana siguiente, y con él llegó una densa capa de polvo, que llegaba desde el sur como una advertencia envuelta en luz solar. Y Laiche se quedó junto a la cerca, con los ojos entrecerrados hacia el sendero. No dijo nada hasta que ella salió al porche, ahora con uno de los viejos. Vestidos de franela, el pelo recogido, el rostro sereno pero alerta. Viene alguien, dijo. No a caballo, sino a pie. Ella se movió a su lado sin miedo. Otro jinete de Denton. Quizás, pero que no haya caballo significa que llevan un buen rato caminando. No entraron. Esperaron. Después de casi una hora, la figura apareció por la ladera. Un hombre alto con un abrigo largo, el rostro oculto por un pañuelo, pasos lentos y arrastrados, no herido, sino cargado. Cuando se acercó lo suficiente como para ver sus ojos, sintió un nudo en el estómago. No porque lo conociera, sino porque parecía conocerla. Y Laiche se adelantó primero, con una mano apoyada cerca del hacha de su cinturón. Estás perdida, dijo secamente. El hombre no discutió. Busco a alguien. Pasó por Stillwater hacía semanas. El manifiesto del tren la identificaba como Clarabel Morton. No se movió. Y Laiche mantuvo la mirada fija. ¿Por qué te importa? Porque soy su hermano, respondió el hombre. Y el hombre que la reclamó no era quien decía ser. Eso la detuvo en seco. Dio un paso adelante lentamente. ¿Cómo se llamaba?, preguntó. El hombre la miró atentamente. Henry Lane dijo que tenía una licencia oficial para jugar al fútbol. Dijo que era un veterano. Dijo muchas cosas. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Y le creíste? Sí, dijo en voz baja. Hasta que mi verdadera hermana regresó y dijo que otra chica había ocupado su lugar. Y Laiche parpadeó. Clara está viva. Estoy seguro, dijo el hombre, y me preocupé mucho por ti. Ella dijo que la salvaste. El aire cambió de nuevo. El polvo empezó a despejarse y ella, ya no Clara, ya no sin nombre, finalmente respiró. El hombre metió la mano en su abrigo y sacó una nota doblada. Ella quería que te diera esto. Ella lo abrió con manos temblorosas. Solo 5 palabras escritas con una nueva y cuidada escritura. Me diste mi vida. Las lágrimas nublaron sus ojos, pero ella no lloró. Aún no. Y Laiche se puso a su lado. Firme como siempre. ¿Qué quieres ahora?, preguntó el extraño. El hombre miró la cabaña, la mujer a su lado, la leve marca del anillo en su dedo, donde se lo había probado la noche anterior. Nada, dijo. Parece que ya encontró lo que necesitaba. Y dicho esto, se quitó el sombrero y se giró hacia el sendero, desapareciendo tan silenciosamente como había llegado. Esa noche, ella misma hizo el fuego. No solo el fuego de la chimenea calentaba la cabaña, sino también el del exterior. Las piedras estaban apretadas en círculos, la leña apilada como un recuerdo esperando a arder. Y Laiche la observó desde el porche, con los brazos cruzados y sin decir nada mientras ella golpeaba el pedernal 3 veces antes de que se prendiera. Ella no pidió ayuda, no explicó. La llama parpadeó, luego creció y cobró vida. ¿Qué estás quemando?, él preguntó. Se puso de pie lentamente, sosteniendo un bulto en sus manos, su viejo velo, el billete de tren falso, la carta que decía, él no es quien piensas, y doblado entre todo ello el vestido que había usado el día que llegó, el mismo que estaba empapado de sudor, barro y miedo. Estoy quemando quien dijeron que era, respondió. Y todo lo que me hizo creerlo. Y Laiche descendió silenciosamente y se detuvo a su lado. ¿Estás seguro? No, dijo ella.
pero estoy cansada de dejar que otras personas lleven mi nombre. Ella arrojó el paquete al fuego. Se encendió rápidamente. Las llamas lamieron el encaje y las mentiras por igual. La tela se enroscó. La tinta se ennegreció. La seda silbó. Ella no se inmutó. Ella no lloró. Ella solo lo vio arder. ¿Te sientes libre?, él preguntó. Ella se giró hacia él, con el rostro iluminado por el resplandor. Me siento vacío. Pero como si por fin hubiera espacio para algo más. Él asintió una vez, comprendiendo. Se sentaron junto al fuego hasta que se apagó, sin hablar ninguno. Solo el crujido ocasional de un tronco al partirse, el sonido de su respiración estabilizándose. Cuando finalmente se puso de pie, sus manos estaban cubiertas de ceniza. Ella los limpió en su falda sin disculparse. Quiero decirte algo, dijo. Y necesito que lo escuches sin intentar arreglarlo. No habló, solo asintió. Solía pensar que correr era señal de debilidad, susurró. Pero no lo es. A veces es cuestión de supervivencia. Huí de un hombre que intentó cambiarme el nombre. Huí de un sistema que pensaba que yo era una propiedad. Y me encontré con un extraño que nunca me pidió explicaciones. Ella lo miró fijamente a los ojos. No me salvaste, Ilaiche. Pero dejaste que me salvara a mí misma, y esa es la única razón por la que sigo en pie. Su voz era tranquila cuando finalmente respondió. Entonces me quedaré aquí de pie si quieres a alguien a tu lado. Las llamas detrás de ellos se desvanecieron en brasas y humo. Ella no tomó su mano. Ella no se apoyó en él. Ella solo asintió una vez. Y en ese gesto había algo más fuerte que cualquier juramento. Ella había terminado de correr. Y ella no caminaba sola. Ella lo olió antes de verlo. Cuero empapado en whisky y sudor. El tipo de hedor que manchaba la memoria más que la ropa. Ilaiche estaba en el campo revisando las cercas cuando el jinete bajó la colina sin previo aviso. El perro ladró una vez y se quedó en silencio. Ella salió al porche y sus dedos se curvaron alrededor del borde del marco de la puerta mientras el hombre desmontaba. Henry Lane, más alto de lo que recordaba, más ancho de alguna manera, como si la rabia hubiera crecido dentro de él. Su abrigo estaba abierto, revelando una pistola en un lado y algo más oscuro en sus ojos. Bueno, dijo, con una voz que parecía una espada embotada por el uso. ¿No es difícil encontrarte? Ella no habló. No se movió, solo miró. Dio un paso más cerca y sus botas rechinaron contra la grava. ¿Creías que podrías escaparte, jugar a las casitas con algún ranchero tranquilo y que nadie vendría a llamarte? Ella lo miró fijamente, con el corazón latiendo como tambores de guerra. No se suponía que me encontrarías. Y sin embargo aquí estoy porque las mujeres como tú no desaparecen. Quemas puentes y siempre viene alguien olfateando el humo. Miró a su alrededor, observando el porche, la ropa tendida en el tendedero, la madera tallada junto a la puerta. Lindo lugar. Casi me hace olvidar lo que me debes. No te debo nada, dijo finalmente. Él sonrió tenso y cruel. Me debes un nombre, un cuerpo, una promesa que firmaste cuando bajaste de ese tren. Yo no era Clara, susurró. Nunca lo fue. No importa, espetó. Tú llevabas el vestido. Te comiste mi comida. Dormiste bajo mi techo. Extendió la mano hacia la pistola, pero no la sacó. La voz de Elías cortó el viento como el chasquido de un rifle. Si terminas ese movimiento, dijo mientras estaba en la puerta, no podrás regresar con ese caballo. Henry se giró lentamente. ¿Este es tu nuevo hombre? Luce suave. Elías no parpadeó. Las apariencias engañan. ¿Vas a dispararme por una mujer que ni siquiera sabe quién es? Elías caminó hacia adelante. Número te dispararé porque eres el tipo de hombre que cree que puede decidir quién tiene que ser ella. Henry dudó solo el tiempo suficiente. Ella bajó del porche y se paró entre ellos. Esta vez no me presentaré, dijo con voz clara. Si estás aquí para obligarme a volver, tendrás que hacerlo delante de un testigo. Y te juro por Dios que nunca olvidarás la vergüenza. Henry la miró, luego a Ilaiche, y algo brilló en sus ojos. No miedo, cálculo. Él retrocedió. Te arrepentirás de esto, murmuró.
Hoy no, dijo ella. Ya no. Se marchó sin decir una palabra más, y el silencio que dejó atrás se sintió como paz. No hablaron durante un buen rato después de que Henry desapareciera sendero abajo. Ilaiche estaba de pie junto a los escalones del porche, con la mano apoyada en el rifle y la mirada fija en el horizonte, como si esperara que el hombre regresara con venganza. Pero ella conocía a Henry. No era de los que regresan con fuego. Prefería el miedo. Que persistiera. Que pudriera a una persona por dentro. Pero esta vez, no perduró. Se sentó a la mesa de la cocina, con el anillo que Ilaiche le había ofrecido una vez en la palma de su mano. Ya no parecía un símbolo de ocultación. Parecía una elección. Una promesa silenciosa esperando ser pronunciada en voz alta. Cuando Ilaiche finalmente entró, sacudiéndose el polvo del abrigo, ella no esperó. ¿Aún tienes el libro de cuentas?, preguntó. Él la miró con un destello de algo en los ojos. Esperanza, tal vez, o algo más suave. Él asintió, lo sacó del cajón y lo dejó sobre la mesa. Lo abrió en la primera página, donde una vez su escritura tembló sobre una línea en blanco. ¿Nombre?, preguntó ella. Él solo asintió. Tomó el lápiz, firme ahora, y tachó el espacio vacío. Esta vez escribió con claridad, despacio, dejando que cada letra se arraigara. Lena Reivityo, no un nombre que hubiera robado, no uno dado por un hombre o pagado con una mentira. Era el nombre de pila de su abuela, el segundo nombre de su madre, y Rey, porque significaba luz, porque era el momento. Ilaiche se inclinó hacia adelante. Seguro. Ella sostuvo su mirada. Ya no huyo, y estoy cansado de esperar permiso para existir. Sonrió. Entonces, Lena Rey. No compartieron ningún beso, ninguna gran propuesta, solo silencio, el tipo de silencio que hablaba de tierra y piedra, de dos personas que habían sobrevivido a tormentas y finalmente habían aprendido a echar raíces. Tomó el anillo, se lo puso en el dedo ella misma, no porque la reclamaran, sino porque elegía estar de pie. Eso no significa que estemos casados, dijo con una sonrisa. Eso no. Significa que no lo estemos, respondió él. Dejaremos que la tierra decida. Esa noche, ella caminó con él por los campos, sus manos rozándose, no sostenidas. Ella le contó sobre la antigua granja de su padre, aquella que apenas recordaba. Le contó sobre la flor favorita de su madre, que ahora crece silvestre detrás del granero. Y cuando el viento pasó, no trajo huellas tras ellos. Sin miedo, sin sombras, solo estrellas, solo silencio, solo dos nombres tallados en la tierra. Por primera vez, ambos eran suyos. Pasaron los años, pero el libro de contabilidad nunca salió del cajón superior. Elías lo mantuvo cerca de la ventana, donde la luz de la mañana daba en el punto justo. Y de vez en cuando Lena Rey lo abría, no para leer lo que estaba escrito, sino para recordar en quién se había convertido el día que cogió ese lápiz. El rancho creció lentamente y silenciosamente. Las gallinas regresaron al patio. Una mula testaruda llamada Bramble ocupó espacio en el granero, y los vecinos comenzaron a asentir cuando pasaban por el camino en lugar de mirarlos fijamente. La gente dejó de preguntar cómo había llegado allí. Comenzaron a preguntarle cómo seguía adelante. A veces, los niños que se alejaban demasiado de la ciudad se encontraban en la puerta. Les daba galletas y los enviaba a casa con una advertencia sobre la curiosidad y una lección sobre cómo hacer nudos. Una vez una muchacha preguntó, ¿de verdad eras tú la novia que huyó? Lena Rey se limitó a sonreír. No corrí, dijo. Ya llegué. La niña no lo entendía, pero un día lo entendería. Elías nunca se jactó, nunca contó la historia completa. Pero cada vez que alguien le preguntaba cómo había llegado a compartir su casa con una mujer que llevaba un anillo de bodas, pero no tenía marido, él simplemente respondía, ella lo eligió. Eso es lo único que importa. Y con el tiempo, eso fue suficiente. Henry Lane nunca fue visto nuevamente. Algunos dicen que desapareció en el desierto. Otros afirmaron que fue arrestado cerca de Dodge. Lena Rey nunca persiguió la verdad.
Ella ya había dejado ese capítulo atrás. Lo que importaba ahora eran los nombres que llenaban el resto del libro de contabilidad. El rosal que plantó, los caballos que crió, las cartas que le envió a Clara, cada una terminando con «Ahora ambos somos libres». Y el nombre que vino después, el que ella y Ilaiche susurraron sobre la cuna cuando nació su hija. Esperanza, no porque fuera bonita, sino porque se ganó, porque creció del silencio y de la ceniza y de la luz del fuego. Opere y Vidyo, nacida en la misma casa donde su madre una vez quemó un vestido y reescribió una vida. En la última página del libro de contabilidad, Lena Rey escribió una última línea debajo de su propio nombre. Ella fue encontrada en el andén vestida de blanco, pero dejó su huella en tinta. Y cuando los vecinos lo leyeron años después, cuando la casa estaba en silencio y el porche se hundía con el tiempo, susurraron la historia de la novia fugitiva que nunca estuvo realmente perdida, solo esperando un lugar donde nadie le preguntara quién había sido, solo a quien eligió ser. Sí,